Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Dijo el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Con el hecho de estar en la casa de Jehová ya se gozaba el salmista. Así que todos los que estamos aquí somos partes de este servicio. Este servicio tiene éxito porque usted es parte de este servicio. Así que los cantantes, los músicos, los servidores y usted, todos hacemos este servicio especial. Así que démosle la honra y la gloria a Dios porque Él se lo merece. Gloria al Señor. Agradezco a Dios por esta oportunidad. Agradezco al pastor Samuel Valverde que nos presenta. Para mí es una bendición. Mi nombre es Miguel Flores, ministro de la Iglesia Fuente de Verdad local. Por más de 15 años hemos estado en esta iglesia y hemos sido bendecidos con este ministerio. Toda nuestra familia ha sido bendecida por el ministerio de Fuente de Verdad. Así que a todos los visitantes les animamos que sean parte de este ministerio de Fuente de Verdad, porque Dios bendice, Dios nos da mensajes tremendos por nuestro pastor, nos nutren con su doctrina. Así que bienvenidos a todos los que nos visitan. Les animamos a que también sean parte de esta membresía de Fuente de Verdad. Amén. Bueno, yo sé que aquí hay muy buenos predicadores, hay muy buenos maestros, hay gente que sabe trazar muy bien la palabra de Dios. Tenemos aquí a un teólogo, nuestro hermano Medina. Shalom, brother Medina. Y muchos son los predicadores, pero uno es el predicado y a Él le damos la honra y la gloria. Amén. Él se merece toda la honra y la gloria. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, uno es. Y es el que le damos toda la honra y la gloria. El día de hoy quisiera compartir con ustedes acerca de este tema: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y seguiremos con esta serie acerca del Espíritu Santo, de la unción de Dios, del Pentecostés, y no nos vamos a cansar. Voy a cambiar un poquito de la visión y la misión, porque Fuente de Verdad es un lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito, y no vamos a parar hasta ver cada corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les pareció esta? Y no vamos a parar hasta ver cada corazón lleno del Espíritu Santo. Amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este título es tomado del Salmo 23, parte del verso 5. El autor, pues David que por su oficio era un pastor por excelencia, y él, inspirado, ¿verdad?, viendo cómo él cuidaba sus ovejas, él se inspira y escribe el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí es donde viene el tema: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía, era su oficio. David sabía cómo tratar, ¿verdad?, un rebaño, cómo cuidar a sus ovejas. Era un buen pastor, porque dice que los lleva por pastos verdes, por aguas cristalinas. Si venía una fiera a atacar sus ovejas, él las defendía. Y él tenía la seguridad y la certeza que así como él cuidaba a sus ovejas, así Jehová iba a cuidar de su pueblo. Y el mismo pastor a que se refería David en ese entonces es el mismo pastor que nos cuida a nosotros como su pueblo. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios, que tengo un pastor que me cuida. Tengo un pastor que me lleva por pastos verdes donde hay bendición. Tengo un pastor que me defiende cuando viene la hora difícil. Tengo un pastor que me unge cuando necesito la unción. Y vemos que David miraba en sus ovejas que tenían un pequeño problema. Las ovejas, a pesar de que él las cuidaba, y si se dañaba una, él las
sanaba, velaba por ellas, quizás ni dormía por ellas cuando alguna de ellas se había lastimado. Si se había quebrado una patita, la cargaba y la llevaba. Era un buen pastor. Por eso él con toda libertad dice: Jehová es mi pastor, porque él sabía cómo tratar las ovejas. Pero había un problemita, que las ovejas eran atacadas por mosquitos o moscas que llegaban a sus narices, a sus ojos, y podían traer infección a sus ovejas. Entonces, como un buen pastor, ¿qué hacía el pastor? Ungía la cabeza de las ovejas para que fueran cubiertas de aquellos mosquitos o moscas que traían infección a sus ovejas. Y por eso inspirado dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que nosotros podemos ser atacados por el enemigo. Pueden llegar dardos del enemigo a nuestra mente. Puede venir el desánimo, puede venir la distracción. Y si el pueblo de Dios no está ungido, es muy fácil que sea uno infectado. Y no queremos iglesias infectadas, queremos iglesias sanas. Amén. Queremos un pueblo sano que esté protegido por la unción de Dios. Sin la unción de Dios peligramos, hermanos. Sin la protección de Dios peligramos. Corremos riesgo a ser distraídos por el enemigo. Pueden llegar dardos del enemigo a distraerlo, a desanimarlo, y después ya no le encuentra sabor al asunto de la iglesia. Del Espíritu Santo pues ni siquiera ha pensado en él. ¿Por qué? Porque está distraído, no tiene la unción. El día de hoy usted puede decirle al Señor: he venido a este servicio. No tenía en mente, ¿verdad?, lo que iba a suceder, pero quiero sentir tu unción, quiero sentir tu presencia, quiero estar protegido. Protégeme a mí, protege a mis hijos. Necesitamos de tu unción, Señor. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, decía Isaías. Si algo necesitamos hoy en día, pueblo del Señor, es la unción de Dios. Repito lo que dije: si algo necesitamos hoy en día como pueblo de Dios, es la unción de Dios. Estamos en este mundo, estamos en estos días. Nos tocó vivir una buena generación. Vimos la evolución, cómo han cambiado las cosas. La música, las cosas electrónicas, hemos visto tantas cosas. Y a veces nos esforzamos por adquirir mejores propiedades, mejores carreras a nuestros hijos. Y en todo nos preocupamos, pero descuidamos a veces lo esencial, lo principal, que es la unción de Dios. Así que hoy en día necesitamos, como pueblo de Dios, es la unción de Dios. Amén. Ahora, yo no creo en casualidades, y eso siempre lo he dicho. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si usted está aquí el día de hoy, es porque Dios tiene un plan con su vida. Dios quería que escuchara este mensaje. Usted para Dios es bien importante y Dios tiene un plan en su vida, pero necesita primero ser lleno del Espíritu Santo para que Dios lo use. Hay gente aquí con buenos testimonios que los tienen guardados. Lo único que necesita es el poder de Dios para que pueda usted testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero se necesita la unción de Dios. Somos privilegiados nosotros como pueblo de Dios, porque Dios nos ha escogido. Nosotros podemos disfrutar de su presencia. Nosotros podemos decir con toda libertad: el Espíritu del Señor está sobre mí. Como nos dijo el predicador el domingo pasado, que hay grupos religiosos cristianos que no creen en el Espíritu Santo. No creen ellos en recibir el Espíritu Santo. Pero nosotros sí creemos, somos testigos. Lo hemos recibido, lo hemos sentido. Aleluya. Nosotros somos apostólicos en doctrina, pero pentecostales en experiencia. No sé cuántos pueden decir: yo he sentido la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hace más de 30 años que su servidor entré a una iglesia por primera vez, una iglesia apostólica en la ciudad de Escondido, el área de San Diego. Y para mí esto era algo nuevo, algo que pues no entendía como persona que iba por primera vez, acerca del Espíritu Santo, las lenguas, el Evangelio de Jesucristo. En realidad quedaba yo sorprendido. Pero una cosa me acuerdo de algo, de un joven llamado Jonathan, de nacionalidad Guatemala.
Este joven se gozaba en cada servicio. Antes de empezar el servicio pasaba al altar a alabar y glorificar a Dios. Y oraba y lloraba y oraba y levantaba las manos, batía las manos, hablaba en lenguas. Y para mí se me hacía algo extraño porque no lo conocía. Y de tantas veces que lo miraba, un día decidí ir al altar junto de él para ver qué estaba pasando con su vida. Y fui, y esa experiencia nunca se me olvida. Llegué, me puse a un lado de él y empecé también supuestamente a orar. Pero en realidad no, yo iba a orar, yo iba a ver qué pasaba con este joven. No les miento, lo que sentí fue algo especial. Yo no estaba recibiendo el Espíritu Santo, pero podía sentir las caricias, podía sentir lo que él estaba disfrutando, que era la misma presencia de Dios. Algo que no se puede explicar o entender, ese gozo del Señor. Cuando el Señor lo unge, cuando el Señor lo visita, es algo que no tiene palabras de cómo es lo que se siente por recibir al Señor en el corazón. Podía sentir, no estaba yo recibiendo el Espíritu Santo, pero podía sentir, mi corazón latía. Y después ya pude tener esa experiencia de recibir el Espíritu de Dios. Si usted en realidad todavía no lo ha recibido, hoy puede ser su día. Quizás se le olvide lo que decimos, pero quizás nunca se le va a olvidar la experiencia que va a tener el día de hoy, de recibir el Espíritu Santo, de ser ungido, de ser ungida por el Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y su Espíritu, ¿verdad?, nos unge, nos envía. Una persona que lleva la palabra de Dios a alguien y no lleva la unción, no lleva el Espíritu Santo, regresa con nada, sin resultados, no hace efecto. Pero cuando usted lleva las buenas nuevas a los abatidos, cuando usted lleva la unción de Dios, regresa con testimonio, regresa con experiencias, regresa con resultados. ¿Por qué? Porque lleva la unción de Dios. Aleluya. Aquí hay bastante gente que podemos nosotros ser usados por el Señor. Una vez más, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solamente necesitamos la unción de Dios. Si usted está acá por primera, segunda vez, está visitando, dice, pues no entiendo lo de lo que está hablando. No se preocupe. Usted, como dijo el hermano, al final pase, ore al Señor y diga, Señor, enséñame, dirígeme, muéstrame cuál es el propósito que tienes en mi vida, y Dios lo va a hacer. Amén. Pero sí necesitamos el poder de Dios. Amén. Así que no se les olvide, vamos a cambiar un poquito el tema. No vamos a parar hasta ver cada corazón recibiendo el Espíritu Santo. Aleluya. En Hechos 6:3 vemos que dice: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Lo que pasa es que los griegos murmuraban contra los hebreos acerca del descuido que le estaban teniendo hacia las viudas y al servicio de las mesas. Entonces los discípulos juntaron a todos los congregados y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las mesas. Dice entonces, pues, buscar, hermanos, entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Yo sé que aquí hay de esa calidad, hermanos. 3 cualidades, amén. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando dice buscar, pues, me gustan estas palabras, porque cuando se dice buscar es que quiere decir que se escoge a la persona, se elige a la persona. Y usted ha sido escogido, usted ha sido elegido por el Señor para que esté en este lugar. Porque si no hubiera sido escogido, no estuviera aquí, estuviera en otro lugar. Pero Dios lo ha escogido a usted porque ve algo especial en su vida. Una de las escrituras preferidas de sus servidores, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que yo soy el único que me estoy gozando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dije nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Cuando vivíamos sin Cristo andábamos en tinieblas. No éramos nada, nuestro testimonio era vergonzoso, nuestra vida era tremenda. Mi hermano me mostró unas fotos cuando andaba yo perdido. Un greñero tan feo que tenía, mal vestido, andaba entre la basura y luego con una lata en mi mano. No se la quise enseñar a mi esposa, pero a escondidas ella la descubrió y dijo: con ese me casé. Le dije: no, con este hombre nuevo. Lo único que me gustaba de esa foto es que estaba delgado, es lo único que me gustaba, pero estaba perdido, andaba en las tinieblas, mas Dios me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al Señor. Thank you, Jesus. So, ¿cómo está nuestro testimonio? Solo Dios y uno sabe cómo está nuestro testimonio. Porque los discípulos andaban buscando a 7 varones con 3 cualidades: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo está nuestro testimonio? Silencio. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas. Y yo sé que muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de una predicación, por medio de un canto, por medio de un poema. Por medio de algo Dios nos habla a nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y muchas veces escuchamos la voz de Dios y decimos: Señor, espérate, estoy ocupado, estoy atendiendo a mi familia, estoy en mis negocios, estoy en mis asuntos. Y dejamos, ¿verdad?, en espera a Dios. Pero cuando le abrimos la puerta a Dios, dice que Él entra, cena con nosotros y nosotros con Él. Eso quiere decir que cuando le abrimos el corazón, el Espíritu Dios mismo entra a nuestros corazones. Y hay una relación entre Dios y el hombre y Dios. Pero todo es cuestión de abrirle el corazón. ¿Cómo está nuestro testimonio el día de hoy? Dios puede sanarnos, Dios puede cambiarnos en este día, amén. Dios puede hacer un milagro en su vida. Si usted dice: no tengo esperanza, sí tienes esperanzas. Dios es un Dios de misericordia. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, amén. Él es justo, ¿verdad? Y nos limpia de toda maldad. Así que una vez que nosotros arreglemos nuestra vida, tengamos un buen testimonio, ahora el Señor puede depositar su espíritu en uno. Y por siguiente seríamos sabios. Cuando usted va a la cocina y quiere tomar agua, no agarra un vaso sucio, siempre agarra un vaso limpio. ¿Para qué? Para poderlo usar. Dios anda buscando vasos limpios para poder usar, para poder depositar su Espíritu Santo en esta tarde. Gloria al Señor, aleluya. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi camino. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Gloria al Señor. ¿Cuál es su petición el día de hoy? Yo sé que venimos con cargas, venimos con problemas, salimos de la casa con una petición. Voy a ir a la iglesia, voy a orar por mi familia, voy a orar por el matrimonio, voy a orar por un mejor trabajo. Pero aquí el Señor Jesucristo en Lucas 11:9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que le llama se le abrirá. Son palabras del Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Está muy claro. Y más si tenemos nietos. ¿Qué nieto nos pide algo y no le damos todo? O si pescado, en lugar de pescado, le da una piedra, una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Empieza con estas palabras: yo digo, pedir y se os dará. Y termina: pedir el Espíritu Santo. Otra vez, yo sé que a lo mejor viene usted con
con sus cargas aquí en el altar y decir: Señor, sáname, Señor, libérame. Pero si usted pide el Espíritu Santo, Dios se lo puede dar. Y por siguiente va a venir su petición contestada. Dice la palabra de Dios: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero la presencia de Dios. Y este es el lugar, hermanos, donde podemos nosotros pedir al Señor. Él mismo dice: pedir y se os dará. Pero a veces pedimos otras cosas, y el Señor está con manos abiertas, puños cerrados para aventar la bendición, y nosotros no pedimos su presencia, no pedimos su Espíritu Santo. Acuérdense, iglesia, necesitamos el poder de Dios. Estamos en estos días donde atacan mucho a nosotros los creyentes, pero solamente la unción de Dios, la bendición de Dios nos podrá librar y podremos salir adelante en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso a nuestro Dios? Thank you, Jesus. En Hechos 12:20 vemos a Felipe. Felipe llegó a Samaria. ¿Se acuerdan de que habían buscado a 7 varones o 7 diáconos que tuvieran 3 cualidades? Que tuvieran ¿qué? Buen testimonio, el Espíritu Santo, y que fueran sabios. Pues uno de los 7 varones era Felipe, del cual vamos a hablar ahorita. También Esteban fue uno de los 7 diáconos. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue el que dice la palabra de Dios que, lleno del Espíritu Santo, miró hacia arriba, hacia el cielo, y dijo: veo la gloria de Dios. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y también Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, y la palabra de Dios se esparcía por todos los lugares, y fueron enviados los discípulos a predicar el evangelio. Y Felipe llegó a Samaria. Los samaritanos recibieron muy bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe traía la unción de Dios, traía prodigios, hacía milagros, sanaba enfermos, los espíritus malos eran liberados, y por eso la gente creía el evangelio de Felipe que traía. Amén. Pero en esa ciudad de Samaria había un hombre que se llamaba Simón. Simón, este personaje, hacía magia en Samaria, y también tenía engañada a la gente por muchos días. Muchos días. Y la gente creía también a Simón porque hacía magias, y desde pequeños a grandes le creían a Simón porque hacía magia. Pero cuando llegó Felipe, sobrepasó el resultado que traía Felipe, porque él traía el Espíritu de Dios. Hacía milagros, hacía prodigios, sanaba enfermos. Y la gente recibía el evangelio, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y damos gracias a Dios porque en esta ciudad, en estas áreas, hay muchos Felipes que se están, ¿verdad?, predicando el evangelio de Jesucristo. Hay hombres y mujeres que están abriendo sus casas para compartir el evangelio del Señor Jesucristo, y por lo consiguiente hay hombres y mujeres que se bautizan. De paso, este domingo que vamos a tener bautismos, vamos a tener cosechas. ¿Gracias a qué? A muchos Felipes que están dando los estudios bíblicos en los hogares. Así que damos gracias a Dios por ellos. Creían a Felipe y se bautizaban hombres y mujeres. Guárdese bien en la mente acerca de este personaje llamado Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Siempre estaba con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito, estaba admirado Felipe por lo que él estaba mirando. Algo nuevo para él, algo que no conocía. Él quedaba impresionado porque lo que él hacía no era nada comparando a lo que hacía Felipe. Entonces creyó Simón y también se bautizó, y estaba siempre cerca de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Por quiénes? Por los bautizados, para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es necesario, hermanos. Acuérdense, Pedro, ¿qué dijo? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan llegaron a ese lugar, ¿para qué? Para orar por los bautizados, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no se había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí es donde creemos nosotros, la iglesia, de que cuando pasan los hermanos, los ministros ponen sus manos, amén, clamando a Dios, pidiéndole que Dios conteste su petición, pidiéndole a Dios que sean llenos del Espíritu Santo el pueblo, amén. Así que el imponer las manos es bíblico. Así que Juan y Pedro venían y oraban por los bautizados, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Simón? Aquí está todo Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjese nada más, Simón, que había creído, se había bautizado, pero no se había arrepentido. Entonces, cuando uno se bautiza, cree, se bautiza, uno necesita el Espíritu de Dios, porque si no, con muy facilidad se puede uno distraer. No tiene uno fundamento, necesita el poder de Dios. Y vemos que aquí Simón está viendo las maravillas y prodigios que hacían los apóstoles, y él quiso comprar el don de Dios con dinero. ¿Y qué le habrá dicho Pedro? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dijo: no tienes parte ni suerte en este lugar, y arrepiéntete, porque veo que tu corazón está lejos de Dios. Tristemente, hermanos, este cuadro podemos reflejar, ¿verdad?, a alguien como un espejo. Es incómoda estas palabras, pero es necesario decirlas, que a veces se bautizan y después no hay un cambio. Sigue la persona igual. ¿Por qué? Porque solamente creyó, se bautizó, pero no se arrepintió. Así que el día de hoy el Señor nos está hablando por medio de esta escritura, que si tú fuiste bautizado por muchos años y aún todavía no te has comprometido a servirle al Señor con todo el corazón, lo único que necesitas es abrir tu corazón y que el Señor te llene con el Espíritu Santo. No tenemos a Pedro y a Juan aquí para que vengan y pongan sus manos sobre ti, pero tenemos al Todopoderoso, que Él sí te puede llenar con su presencia. Tenemos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Así que Dios anda buscando muchos Felipes que vayan y prediquen el Evangelio, pero no quiera ningún sermón en su pueblo. Amén. Así que el recién bautizado necesita el Espíritu Santo para poder vencer. A todos los que van a ser bautizados, pídanle con todo su corazón, si aún todavía no ha sido lleno con el Espíritu Santo, que Dios lo llene, que Dios lo bautice, que Dios lo unja con su precioso Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, amén, sobre usted, sobre nosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si hay testigos en este mundo, nosotros somos los verdaderos testigos, amén. ¿Cuántos pueden decir: yo soy testigo del poder de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé, que íbamos a las calles en escondido a dar tratados, a evangelizar en los hogares. Y nunca se me olvida en una ocasión que íbamos en un barrio muy peligroso. Y el líder, nuestro líder, un ministro ungido, lleno de la presencia de Dios, ¿verdad?, era el que nos dirigía. Entonces en ese entonces se levantó un grupo de pandilleros que quisieron atacarnos. Venía un buen grupo de pandilleros, ¿verdad?, no recuerdo si traían palos, pero venían con un aspecto espantoso. Y mi líder, porque éramos varios, nos dijo: ustedes pónganse atrás, no se preocupen, todo va a estar bien. Él se puso enfrente y empezamos a caminar, sí, en sentidos opuestos, los pandilleros y los hijos del Señor. Y cuando ellos trataron de hacernos algo, como que algo les hizo que se fueran por otro camino, porque no nos tocaron ni nos hicieron nada. Tenían la intención de atacarnos, pero el Dios Todopoderoso, porque iba ahí un ungido, Dios nos libró de
de las garras de esos pandilleros. Yo soy testigo del poder de Dios. Nunca se me olvidan esas experiencias de lo que Dios hace en nuestras vidas. Que nunca se le olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Son testimonios, y yo sé que si aquí damos el micrófono hay muchos testimonios que podemos nosotros contar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hace unos años aquí en Corona estaba un varón que ya lo habían mandado a la casa para que ya no había remedio para él, que fuera a descansar sus últimos días en su casa. Estaba todo gris, está todo verde, porque yo fui a verlo. Muchos habíamos ido a orar y no le daban esperanzas. Entonces, después de un mes, yo regresé a esa casa para visitar a la familia y darles palabras de ánimo. Cuando toqué la puerta, me abrió el dueño de la casa con una sonrisa y me dijo: pásele. Pasé y el hombre verde, hombre gris, estaba sentado en el sofá. Gloria al Señor, Dios lo había sanado. Dios lo había sanado de aquel cáncer. Y estaba comiendo pollo y estaba, ¿verdad?, manejando una computadora. Yo soy testigo del poder de Dios. No sé usted cuántos testimonios hay, pero nosotros somos los indicados de decir, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero se necesita el poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros y seremos testigos. Si le preguntáramos a David, un testimonio tuyo: David fue ungido por el profeta Samuel, y desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y David podía contarnos su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios lo usó. Él podía decirnos, si le diéramos el micrófono ahorita, él diría: pues yo vencí al Goliat. Venía en contra del ejército de Jehová, del Dios vivo, ¿verdad?, a atacarnos, a provocarnos. Pero yo fui el valiente que salí y lo ataqué y lo derroté. Y traje la evidencia al rey Saúl. Ese es mi testimonio de que Dios, ¿verdad?, estuvo conmigo. Porque dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Y Pedro, si le preguntáramos a Pedro: Pedro, danos un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pedro, ¿qué diría? Con mi pura sombra sanaban los enfermos. Amén. Con la pura sombra sanaban los enfermos. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Venían enfermos, atormentados, y todos eran sanados. Amén. ¿Se acuerdan de ese corito que decía: bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos? Amén. Y no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro traía el espíritu del Nazareno. Amén. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Eso no era Pedro ni la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Dios puede hacer milagros por medio de usted, si usted está ungido. Y si me quitara el micrófono aquí el carcelero de Filipos, daría su testimonio. A ver, Filipos, queremos escucharte. Perdón, a ver, carcelero, queremos escucharte. Y él daría su testimonio acerca del poder de Dios, ¿verdad? Él diría: pues a mí me encargaron 2 hombres que los encarcelara a lo más seguro y les pusiera cadenas para que no escaparan. Pero a medianoche, a pesar de que habían sido golpeados estos hombres y maltratados, ellos cantaban coritos, ellos oraban a medianoche y todo dolidos. De repente vino un estruendo que tumbó las puertas y fueron quebradas esas cadenas. Y yo me iba a matar, pero alguien me dijo: detente, aquí estamos todos. Y corrí hacia él y me dijo: Pablo, detente, no te hagas daño. Entonces me arrodillé y dije: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y a partir de hoy, diría el carcelero, yo y mi casa hemos sido salvos. Yo tengo testimonio de que el poder de Dios es real. Y hay muchos testimonios, podíamos hablar infinidad de escrituras acerca del poder de Dios. ¿Cuál es su testimonio? Dios lo quiere usar. Dios quiere usar a su pueblo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya.
En la reunión del concilio se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto acerca de la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Gloria al Señor. Nosotros somos los gentiles, hermanos. No sé si aquí hay algún israelita, ¿no? Mexicanos, hispanos, amén. Nosotros somos los gentiles, hermanos. No teníamos nosotros parte en este asunto. No podíamos acariciar, ¿verdad?, las promesas. No era para nosotros. Pero Dios, que es grande en misericordia, no hizo excepción de personas. A todos nos aceptó. Nos abre los brazos, amén. Y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Así que los apóstoles y los ancianos estaban, ¿verdad?, discutiendo acerca de los gentiles, que si se les iba a hacer la circuncisión, o ahí estaban dialogando y discutiendo. Pero Pedro, una vez más, se levanta y les dice: hermanos, varones, hasta aquí. Vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles también. Dios lo escogió a usted también, amén. Dios los escogió a usted también. Yo no he ido a Israel, pero tengo un amigo, un pastor, que él fue a Israel y me dice que cuando hacen ellos sus servicios, dice que con el hecho de que pases enfrente de ese lugar puedes sentir algo especial. No sé, hermano Medina, si usted, yo sé que sabe de eso. Entonces la presencia de Dios llega, ¿verdad?, a su pueblo. Y anteriormente solamente eran para los israelitas, para el pueblo escogido. Ahora nosotros como gentiles tenemos ese privilegio de recibir el Espíritu Santo, porque Dios ya no hace excepción de personas. Dios nos escogió a nosotros los gentiles. Y luego dice Pedro: y por la boca, y oyendo por mi boca la palabra de Dios y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe los corazones. Puestos de pie, por favor. Tal vez usted venía con otras intenciones, ¿verdad? Pero Dios quiere llenar a su pueblo con su presencia. Dios quiere llenar con su Espíritu Santo a su pueblo. Lo único que se requiere es abrir el corazón. Este puede ser su día que cambie, que marque su vida y decir: yo soy testigo del poder de Dios. Quizás se le olvida lo que decimos, pero que no se le olvide la experiencia que va a recibir. Pero todo está en usted, en creer. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Quiero darles noticias. Estamos destinados nosotros a la muerte eterna. Estábamos destinados a nunca conocer los pactos, las promesas. Estábamos destinados a no conocer al Dios Todopoderoso. Pero por su infinita misericordia tenemos ahora ese privilegio de recibir el mismo Espíritu que recibe el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos se gozan, hermanos. Este tiempo, este mundo es pasajero. Estamos de pasadas. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en el cielo, así que gócese. Aleluya, glorifique a Dios, porque ahora nosotros podemos disfrutar de los pactos, las promesas de Dios. Aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir el poder de Dios? Siento que el Pentecostés se está acercando. Si usted ha venido con esa expectativa de que Dios lo va a llenar, Dios lo puede usar el día de hoy. Pero si usted me dice: hermano Miguel, usted no conoce mi vida, usted no conoce mi corazón, Dios puede cambiar tu vida. Dios es grande en misericordia y Dios puede cambiarlo el día de hoy. Acordémonos que dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su misericordia es grande. Hace unos pocos días que yo estaba manejando en el freeway
Y de momento, no sé si iba muy concentrado o distraído, pero de momento miré que estaba yo rebasando a un highway patrol, a una autoridad de la ley. Y sin más pensar ya lo había rebasado. Y dije un 99% que me pare y me dé una infracción, porque no debo de hacer eso. Rebasar a una autoridad, rebasar a un highway patrol. Y en mi espejo miré y él no me paraba y no me paraba, no me detenía. Y poco a poco se fue alejando de mi espejo. Y dije, tuvo misericordia de mí. Pero el Señor me habló en ese momento a mi corazón y dijo: así es mi pueblo, que comete errores, comete faltas, pero yo uso la misericordia para perdonar a mi pueblo. Si se arrepiente y cambia sus caminos. Yo me arrepentí, me enderecé, me alineé en el tráfico y no pasó nada. Dios puede hacer un cambio en su vida. Si nos arrepentimos y nos alineamos, Dios puede llenar su vida con su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué no pasa a este altar? Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor Jesús. Lléname con tu presencia, Padre Santo. Si todo he tenido, pero yo necesito más y más de ti, Señor Jesús. Lléname con tu presencia. Llena a mis hijos, llena a mi familia con tu presencia, Señor Jesús. Si algo necesitamos, Señor, es tu presencia, Padre Santo. Perdona mis errores, perdona mis faltas, Señor Jesús. Indudablemente que te he fallado, pero te pido perdón, Señor, en estos momentos. Purifícame, límpiame de toda maldad. Abro mi corazón, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, he aquí yo soy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el nombre de Jesús.